hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Es un gusto saludarles. Bueno, en este tiempo de estar en casa, y como decía Pablo, estoy prisionero, pero la palabra no está prisionera, así de que nosotros estamos en casa y bueno, pero la palabra no está amarrada. Entonces, gusto saludarles, espero que todo esté bien. Y en este momento, en este día, vamos entonces a iniciar la clase que corresponde para el domingo. La sesión número 6. Yo creo que les voy a pedir que busquen por favor sus libros de alumno. Y dice, ¿qué evidencia ofrece mi testimonio? Es el título. ¿Qué evidencia ofrece mi testimonio? Pero antes de comenzar, yo quiero que oremos y pidamos de Dios la bendición para su palabra. Así de que oremos. Señor que está en los cielos, en esta hora te alabamos, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque durante este tiempo difícil hemos podido experimentar tu misericordia, tu cuidado, tu amor. Y gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás con nosotros. Gracias porque mismo a través de estas plataformas digitales podemos llegar, Señor, hasta los hermanos y juntos poder estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, que tú bendigas este tiempo que vamos a estar acá impartiendo esta lección. Y te pido, Padre, que pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, el tema de esta lección es ¿qué evidencia ofrece mi testimonio? Luego, como idea central tenemos, dice, una vida transformada es difícil de ignorar. Y vamos a estar viendo en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Por favor, si me acompañan, el capítulo 26, versículos del 1 al 5 para comenzar. Dice así: entonces Agripa, le dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas, de que delante de lo que he acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testimonio conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Hasta ahí nomás. Como contexto a esta lección, nosotros vemos acá, aquí ya prácticamente en los últimos capítulos del libro de Hechos, tenemos a Pablo. Él a este momento se encuentra en Jerusalén. Posteriormente él había ido a visitar a los de la iglesia de Éfeso y les demostró y les dijo de que él tenía que ir a Jerusalén, sabiendo pues de antemano por revelación divina de que allá iba a enfrentar persecución y que incluso iba a ser encarcelado. Bueno, pues acá en el pasaje que acabamos de leer tenemos a Pablo frente al rey Agripa. Todos conocemos la vida de Pablo. Pablo fue pues en su vida pasada fue perseguidor de la iglesia. Todos conocemos el testimonio de cómo Pablo llegó a conocer a Jesús, al Señor, y cómo Pablo se convirtió. Él da su testimonio. Y aquí en esta ocasión también Pablo, ante el rey Agripa y Festo, él también va a tener la oportunidad, como vamos a ver después, de presentar su testimonio. Vamos a ver también la reacción de estos dos personajes, el rey Agripa y Festo, ante las palabras de Pablo. Ahora dice, ¿qué evidencia ofrece mi testimonio? La lección más que todo trata de qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos compartir con otros el testimonio. Pero ¿cuál es el testimonio de cada uno de nosotros? Pues obviamente que es variado, es diferente porque no todos hemos llegado o llegamos a los pies del Señor de la misma forma. Yo pienso que si pregunto a cada uno de ustedes en este momento cómo fue su experiencia, cómo Dios lo trajo a sus caminos, podríamos tener un buen tiempo escuchando los testimonios de cada uno de ustedes de cómo Dios les trajo
al conocimiento de su palabra. Y es interesante y emocionante el saber de que Dios tiene diferentes formas de trabajar con cada uno de nosotros, o que trabajó con cada uno de nosotros para que cada quien de nosotros conociésemos el Evangelio y la palabra. Yo pienso que ahorita quizá en su mente está corriendo la idea ahorita de decir, bueno, haciendo un poco de memoria, ¿cómo fui que yo llegué a los pies del Señor? ¿Cómo fui que yo conocí o llegué a conocer de Jesús? Jesús mi Salvador. Y yo pienso que si escuchásemos el testimonio de cada uno de ustedes, yo pienso que nos regocijaríamos, porque ahí veríamos cómo Dios en su misericordia nos trajo a cada uno a sus caminos. Ahora, ¿es que tiene realmente importancia para el Hijo de Dios, para nosotros, el poder compartir nuestro testimonio? Claro que sí. Quizás sea o podría ser la llave que Dios utilice para poder abrir el corazón de muchas personas que quizás de otra forma no podrían entender o aceptar el mensaje del Evangelio. Así de que esta clase es súper importante, porque nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer pensar, nos va a hacer capacitar en la importancia que tiene el hecho de que yo comparta mi testimonio con los demás. Pero obviamente que tiene que ser un testimonio que tiene que llevar ciertos elementos. En la lección, si ustedes la leyeron o la van a leer, en la lección 6, como repito, van a encontrar algunos elementos que tiene que llevar ese testimonio. Primeramente, tiene que comprender una vida pasada, una vida futura. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo? ¿Cómo es mi vida ahora con Cristo? ¿Cómo yo vivía y me desempeñaba sin Cristo, y cómo ahora me desempeño y vivo con Cristo? Más aún, ¿cuáles eran mis aspiraciones antes de que conocía al Señor? ¿Y cuáles son mis aspiraciones ahora? ¿Cuáles son mis planes futuros? ¿Cómo veo yo mi vida futura ahora que Cristo está en mí? Esos son los elementos que hay que considerar. Por otro lado, tiene que ser un testimonio que se tiene que compartir con humildad, exaltando o poniendo en alto la obra redentora de Cristo, y también, obviamente, que la gloria sea para Él, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo no voy a ir a compartir mi testimonio diciendo, mire cómo soy, ahora yo soy una buena persona. No, es sencillamente resaltar de que Dios hizo un cambio en mi vida, y que ese cambio que la gente pueda ver, realmente pueda ser algo que diga, wow, yo quiero tener eso también. Entonces, aquí tenemos a Pablo. Pablo hablando, poniendo defensa ante el rey Agripa. Si nosotros analizásemos la forma en que Pablo habla, sabemos de que Pablo, muchos teólogos dicen de que es el maestro, un maestro excelentísimo. Bueno, Jesús es el maestro por excelencia, pero Pablo, siendo uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento, él era un maestro excelente. Bueno, conocemos la historia de Pablo. Él fue educado ante los pies, bajo los pies de Gamaliel, y pues él era fariseo de fariseos, lo manifiesta Pablo. Él dice, yo fui enseñado en las leyes, en la ley judía, en lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Pablo, bueno, llamado anteriormente Saulo de Tarso, manejaba todo esto porque había sido educado en lo que era el judaísmo. Entonces él sabía cómo presentar defensa. En este caso, imagínate, él mismo se está defendiendo ante el rey de las acusaciones que los judíos le hacían. Pero el tema dice, ¿qué evidencia ofrece mi testimonio? Dice, una vida transformada es difícil de ignorar. Quizás si les preguntara a ustedes en este momento, es que antes de ustedes venir a Cristo, Dios utilizó a alguien en particular que le impactó su forma de ser, su forma de vivir, su carácter, y dijo usted, bueno, yo quiero tener eso que fulano tiene. Y ese testimonio a usted le impactó, y aquí está ahora con nosotros. Ahora usted es un hijo de Dios, ahora usted experimenta la bendición de Dios, ha experimentado el perdón de pecados. O sea, quiere decir que esa persona sí realmente fue un testimonio que impactó su vida. Hay una historia súper interesante. Dice que un maestro de escuela dominical tenía un alumno, pero ese alumno le preocupaba porque dice que siempre, o casi siempre, o seguido, se le dormía en clase. Y él decía, pero ¿cómo es posible que este muchacho venga y se me duerme en la clase?
Entonces, un día decidió irlo a visitar. Y resulta que este muchacho pues trabajaba en una zapatería y llega y lo encuentra y habla con él y le habla de la urgencia de recibir al Señor en su corazón. Y este muchacho pues ese mismo día hizo su decisión por Cristo. O sea, el maestro tomó la acción y fue y presentó el evangelio y el muchacho pues el muchacho aceptó. Curiosamente, este muchacho de apellido Moody es el gran famoso teólogo Moody, que en honor a su nombre hoy en día todavía existe el famoso Instituto Teológico Moody. Imagínate, por la decisión de un maestro a un muchacho que se le dormía en la clase. Yo espero que no se me duerma nadie esta noche acá o esta tarde acá en la clase, pero imagínate, muchacho que dormía en la clase vino a ser un gran predicador y alguien que dejó huella y un legado porque Dios lo usó mucho. Bueno, uno de los tantos personas que fueron impactadas por el testimonio de Moody, otro predicador, fue y predicó, y un adolescente se convirtió en esa conferencia que digamos, alumno o alguien que había sido impactado con la vida de Moody, y este adolescente que se convirtió fue el famoso Billy Graham. Imagínate lo que puede hacer un testimonio verdadero, un testimonio que da evidencia de que realmente Dios ha cambiado su vida. ¿Cuántos no conocen de Billy Graham? Billy Graham, un gran predicador, un gran evangelista, que pudo predicar para honra y gloria de Dios a miles y miles y miles de personas. Miles y miles de personas vinieron a los pies del Señor por el ministerio, la predicación y el testimonio de Billy Graham. Pues ahora él ya murió y ahora siguen sus hijos el legado que él les dejó. Entonces, es importante, yo pienso que la médula de la clase de este día es que nosotros nos veamos y nos demos cuenta que lo que Dios ha hecho en nosotros puede ser de impacto, de gran ayuda para aquellos que todavía no han decidido seguir al Señor. En el caso de Pablo, como vemos en la lección y en la historia de Pablo fue un hombre que inicialmente era perseguidor de la iglesia, pero yendo hacia Damasco, Dios se le aparece, Jesús se le aparece, y es donde tenemos que allí él se convierte, porque él le dice, cuando él cae a tierra, Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y allí comienza la gran historia de Pablo. Pablo, después siendo asignado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, es interesante y tremendo ver cómo Dios utilizó a este hombre, cómo este hombre sirvió a Dios con un fervor, con un deseo, con ¿qué diría yo? Con un entusiasmo, porque vemos en lo que Pablo escribe, dice, porque él deseaba terminar su carrera con gozo. Él deseaba terminar su carrera con gozo. Y él lo dice al final, cuando está a punto de ser ejecutado, él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por tanto, dice, me espera la corona de justicia, la cual Dios dará a todos aquellos que le sirvieron y que le amaron. Esa era la convicción de Pablo. Y eso lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, cuando ya Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual, y él dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hasta el último momento, Pablo pudo dar testimonio de quién él había creído. Entonces, el testimonio de la vida de Pablo fue un testimonio que impactó. Pablo también pudo llevar a muchas personas. Conocemos la historia de Pablo en esos 3 viajes misioneros que él hizo. Él iba fundando iglesias, él iba predicando el evangelio, él iba enseñando la palabra de Dios. Y fue un impacto grande el que Pablo pudo causar. Ahora, yo tenía una pregunta en este momento. ¿En qué forma cambió tu vida luego de recibir a Cristo? Se sabe de que los cambios en muchas personas no son cambios radicales de un día para otro. En otros sí. Pero desde el momento de la conversión, desde el momento en que nosotros venimos a los pies del Señor,
inmediatamente hay un cambio. Obviamente que la madurez, el manejo de la palabra, el ir practicando y obedeciendo la palabra de Dios, en algunas personas toma un tiempo, y obviamente que en todo el mundo toma un tiempo, porque para muchos, o para la gran mayoría, o para todos, el momento de venir al Evangelio es una experiencia totalmente nueva y diferente que pues hay que comenzar a aprender a vivir la nueva vida que el Señor nos ha dado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué forma cambió tu vida luego de recibir a Cristo? Quizá algo otra nuevamente, no puedo ver la mano de nadie porque lo están viendo por video obviamente, pero yo quiero que te hagas la pregunta, ¿qué fue lo que realmente tú pudiste ver como cambio al momento de recibir a Cristo? Yo he tenido la experiencia de ver a muchos recién convertidos y el cambio radical. Tú los miras y dices, wow, esta es una persona nueva. Y se cumple lo que la palabra dice en Corintios, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas vienen a ser nuevas. O sea, esa es la promesa y esa es la verdad bíblica, de que aquella persona que viene a los pies de Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una vida transformada es difícil de ignorar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo pienso que sí. Muchas veces hemos escuchado que dice, o quizás te lo han dicho a ti alguna vez, hermano, es que yo siempre me preguntaba, ¿qué tenías tú de diferente? Porque yo te miraba y te comparaba con los demás y eras diferente. Yo he visto, y perdón, hermano, pero yo he visto a hermanos que tú los miras y dices, sí, este hermano es diferente. La forma de hablar, la forma de actuar, o sea, hay un cambio que se puede palpar. Y cuando aquel que no conoce a Dios ve ese cambio, ellos quieren saber por qué tú eres así. Y ahí está la oportunidad, porque tenemos que entender de que el compartir nuestro testimonio es parte del llamado divino que Dios tiene para ti y para mí. O sea, no podemos nosotros ir por la vida ya siendo cristianos y no aprovechando las oportunidades de que otros conozcan lo que yo encontré. ¿Te das cuenta? O sea, no puedo yo ir por la vida caminando como un agente secreto. Un agente secreto. Tengo yo que ir por la vida caminando y que la gente vea de que realmente Cristo, Dios ha operado un cambio en mí. Y cuando la gente venga y me pregunte, entonces yo tengo la respuesta y empiezo a contar mi testimonio. ¿Te das cuenta? O sea, no necesito yo ir a un seminario o ser un erudito en la palabra para yo poder compartir y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no las tienen o a aquellos que no la han escuchado. Sencillamente es contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando Jesús sanó al endemoniado de Gadareno, Jesús le dijo, ve y cuenta qué grandes maravillas, qué grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el testimonio. Es ese el mensaje más convincente para que las personas conozcan la buena nueva de salvación. El que ellos escuchen y vean en mí realmente las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso habla más que 1000 palabras. Que la gente vea que realmente el cambio operado en nuestra vida es obra de Dios. Ahora, ¿cómo debo entonces yo compartir mi testimonio? Primeramente, compartir tu testimonio es un gozo y un llamado divino. Un testimonio empieza con tu vida antes de recibir a Cristo. Y presenta tu testimonio con sinceridad, gentileza y compasión. Eso me gusta. Presenta tu testimonio con sinceridad, gentileza y compasión. ¿Por qué sinceridad? Porque si tú no estás viviendo, tú no estás consciente, seguro, convencido de lo que Dios ha hecho en tu vida,
cuando tú hables con alguien, va a parecer, pero yo creo que ni él mismo se lo cree. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ser con sinceridad, basado, apoyado en tu experiencia personal con el Señor. De que si tú dices, yo realmente soy nueva criatura, yo soy diferente ahora, que la gente lo pueda sentir que sale de tu corazón, que eres sincero. ¿Me entiendes? Luego, tienes que tener gentileza. No ver a los demás y decir, bueno, sí, mira, yo soy así, como aquellos dos que subieron a orar. Decía, Señor, Señor, decía uno, mira, gracias te doy porque no soy igual que aquellos. Gracias porque yo soy bueno, tú me has hecho bueno y yo soy bueno. Sin embargo, otro dice que se golpeaba el pecho y le decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Entonces tiene que ser con gentileza y también con compasión. Tiene que ser algo, o sea, cuando tú compartes tu testimonio, que no se sienta que tú eres arrogante. Y de, mira cómo soy yo. No, tiene que ser gentil y tiene que ser compasivo. Tiene que sentir la persona que el objetivo es de que tú te preocupas por él. Que el hecho de que tú le estás compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida es porque tú deseas que ese cambio también él lo pueda obtener. Y cuando la persona siente eso, pues obviamente que el impacto va a ser grande. La gente que sienta que tú realmente te preocupas por ella. Que no solamente estás hablando por hablar. ¿Me entiendes? Entonces, y es eso. O sea, compartir testimonio es un gozo y un llamado divino. Tu testimonio empieza con tu vida antes de recibir a Cristo. Y luego tú sigues, y esto es lo que soy ahora. Y presentas con sinceridad lo que tú eres ahora, lo que Dios ha hecho con tu vida. Ahora, ¿cómo era tu vida antes de venir a Cristo? ¿Cómo era tu vida? Otra vez, si recibiésemos testimonios y cuando yo lo escuchara decir, pero que estaba difícil que alguien así viniera a los pies del Señor. Yo tengo cantidad de personas que yo he conocido que solamente porque uno sabe que Dios es poderoso y que si Dios, así como Pablo, que era perseguidor de la iglesia, Dios lo llamó y se convirtió, y vemos el testimonio y el ministerio de Pablo, uno dice, sí, realmente para Dios no hay nada imposible. Pero cuando tú escuchas testimonios de cómo Dios rescató a X persona, a esta otra persona, de su forma antigua de vivir y lo trajo a los pies de Dios, del Señor, tú dices, wow, sí que la palabra tiene poder. Y es eso. Porque un punto importante al momento de compartir un testimonio, hermano, tiene que ser de que tú no vas a estar pendiente, bueno, vas a estar pendiente porque vas a orar, pero no te vas a preocupar si esta persona no abre su corazón al Evangelio. Porque eso solamente está basado en la misericordia y el poder de Dios. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es compartir y dar testimonio de la verdad. Dar mi testimonio, cómo esa verdad transformó mi vida, y el resultado, pues se lo dejamos a Dios. ¿Entiendes? Es Dios quien se va a encargar, por medio de su misericordia, su amor y su poder, de que esta persona entienda y decida seguir a Dios. Nuestro trabajo es compartir las nuevas de salvación y compartir nuestro testimonio. Ahora, ¿qué experiencia usó Dios para abrir tu corazón al Evangelio? ¿Qué experiencia usó Dios para abrir tu corazón al Evangelio? Muchas personas han venido al conocimiento del Evangelio a través de una tragedia, a través de una situación complicada que no encontraron la salida y Dios se manifestó, o a través de alguien que vino y les predicó y los confrontó, porque muchas veces es necesario, cuando ya una persona ha escuchado una y otra vez el Evangelio y continúa renuente, a veces es necesario confrontarlo siempre con gentileza, con compasión, con amor, pero confrontarlo, que la persona no quede ni la menor duda de que el Evangelio ha sido expuesto claramente y específicamente a él o a ella. A ese momento, pues, la persona va a decir sí o no, pero ahí ya no veis que yo no había entendido, porque se le ha explicado claramente. Ahora, ¿qué experiencia usó Dios para abrir tu corazón al Evangelio? En el caso mío personal, yo les he contado mi testimonio algunas veces. Yo acepté al Señor cuando estaba pequeño, tenía como unos 7 años quizás, en El Salvador, Metapán.
Pero después que mi abuelo murió a los 11 años, yo ya no iba más a la iglesia. Obviamente cuando mi abuelo estaba vivo, él decía, bueno, se arreglan y nos vamos para la iglesia. Y todo el mundo para la iglesia. Pero cuando él murió, yo ya tenía 11 años, ya era prácticamente un adolescente, y ya no iba más a la iglesia. Gracias a Dios yo nunca tomé, nunca fumé, pero sí tenía mi grupito de amigos que éramos como 5 o 6 que andábamos para acá y para allá, la fiesta y toda la cosa. Venía Navidad, venía Año Nuevo y era la fiesta, ya sabíamos dónde había fiesta, y había comida, y había música y nos íbamos. Llegaba a la casa a las 1 o 2 de la mañana y al día siguiente, pues el 25, después del 24 obviamente, a la playa. Y luego venía el 31 y el primero, pues a la playa. Y cada vez que yo llegaba así de la fiesta, mi abuela me decía, mira Carlito, me decía, Carlos, qué triste estar, mi abuelo se llamaba Maximiliano y le decíamos Mancho, me decía, qué triste estar Mancho, me decía, que ahora que ya no está, ahora ya no vas a la iglesia. Si el Señor viene te vas a quedar, me decía mi abuela. Entonces yo ya no me dormía, llegaba noche, en la madrugada ya no me dormía, pensando y si el Señor viene me voy a quedar. Claro, yo no entendía mucho de la palabra, no entendía la seguridad de la salvación y eso y el otro, pero bueno, me preocupaba. Tanto fue que como a los 15 años, más o menos, yo sentí en mi corazón el deseo ferviente de regresar a la iglesia. Y regresé por mi cuenta, ya no porque mi abuelo me llevaba, sino porque yo sentí en mi corazón el deseo de regresar. Obviamente que también las oraciones y las exhortaciones de mi abuela influyeron ayudaron o influyeron para que yo en ese momento tomara mi decisión. Y regresé, me bauticé y desde entonces, hermanos, obviamente como todo humano, no soy perfecto ni mucho menos, pero desde ese momento comenzó mi experiencia con el Señor. Empecé a servir con los prejóvenes, después con los jóvenes. Yo a 18 años yo ya daba clases a los adultos en la iglesia, cantaba en el coro y desde entonces hasta acá Dios ha sido fiel. Como les digo, sí muchas veces con situaciones complicadas, difíciles, altos y bajos, pero siempre con la mirada puesta en el Señor, siguiendo adelante, creyendo en sus promesas, buscando de su palabra. Y aquí estamos, después de tantos años, pues sirviendo al Señor todavía y con el deseo de servirle cuanto más Él así lo desee. Así de que ese es mi testimonio. Ahora imagínate, en cosa de minutos yo te conté mi testimonio, pero en todo ello, pues es resaltar la misericordia de Dios. Porque ese es el objetivo, el exaltar el nombre del Señor y que la gente pueda ver a través de tu testimonio, de tu vida, cuál era tu vida pasada y cuál es tu vida ahora en el Señor. ¿Cuál es tu vida ahora en el Señor? Ahora, tu experiencia de conversión es el punto central de tu testimonio. Tu experiencia de conversión debe exaltar la obra de Dios al salvarte. Y tu experiencia de conversión debe apuntar el nuevo propósito de Dios para tu vida. Te lo repito. Tu experiencia de conversión es el punto central de tu testimonio. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué tú experimentaste cuando tú te convertiste al Evangelio? Ese es el primer punto. Segundo punto. Tu experiencia de conversión debe resaltar la obra de Dios al salvarte. Porque eso es todo, o sea, no es como dice Efesios, dice Pablo en Efesios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, el contar cómo Dios te trajo las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida es para exaltar y poner en alto la obra salvadora de Dios. Y tercero, tu experiencia de conversión debe apuntar al nuevo propósito de Dios para tu vida. O sea, ya que eres salvo, ¿qué es lo que tú miras en el futuro para ti? Y ahora que eres hijo de Dios. ¿Ves? Porque obviamente que cuando estábamos en Cristo, pues vivíamos día tras día y a lo mejor pues sin mayor objetivos específicos, pero cuando venimos al Señor nuestra vida toma sabor, toma sentido. ¿Por qué? Porque es Dios quien le da sentido a nuestra vida. Él nos creó, Él nos conoce y Él sabe lo que realmente es bueno para nosotros y nos lo revela. Entonces es ahí donde la vida toma sentido. Entonces otra vez, tu experiencia de conversión es el punto central de tu testimonio.
Tu experiencia de conversión debe de exaltar la obra de Dios al salvarte. Y tu experiencia de conversión debe apuntar al nuevo propósito de Dios en tu vida. Interesante. Cuando regresamos y vemos la historia de Pablo, cuando él da su testimonio, en la porción que leíamos anteriormente, que vamos a leer otros versículos, leímos recién del 22 al 5, o del 1 al 5, ahora vamos a leer del 12 al 18, del mismo capítulo 26, del 12 al 18. Dice así: ocupado en esto iba yo a Damasco. O sea, ocupado en eso, acordemos de que el oficio de Pablo era perseguir a los cristianos en aquel tiempo. Ese era el oficio de él. Decían, en tal lado hay tantos cristianos. Él iba a las autoridades religiosas, les pedía papeles de autorización, y iba y los traía y los encarcelaba. En el caso de Esteban, pues fue incluso hasta matado. Entonces dice, ocupado en esto iba yo a Damasco. Dice, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, dice. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te aparecerá a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí tenemos el testimonio de Pablo. Y él le cuenta con lujo de detalles al rey Agripa cómo es que él se convirtió. Ahora recordemos de que Pablo aquí está presentando defensa. Pero más que presentar defensa, porque Pablo sabía de que todo lo que le pasaba en su vida era voluntad de Dios y era lo mejor para él, él estaba aprovechando, ya que estaba enfrente del rey Agripa y de Festo, de aprovechar y a través de narrar su testimonio, que ellos escucharan y entendiesen el mensaje del Evangelio. O sea, Pablo, él aprovechaba cualquier oportunidad para poder hablar del Evangelio, para poder hablar de Dios. Porque vemos después en los siguientes versículos del capítulo 26, en donde que Pablo hace referencia a muchos detalles, hace referencia a la crucifixión, a la resurrección de Cristo. Tanto que al final, Agripa le dice, muchacho, le dice, por poco me convence para hacerme cristiano. O sea, por más que Pablo le habló claro del Evangelio, de cómo Dios podía transformar su vida, así como él había sido transformado, el rey no. Le da, sí, le dice, qué bárbaro, por poco y me convences. Por poco y me convences. Pero Pablo cumplió el mandato de compartir su testimonio. Decía en ese momento, o sea, nuestro trabajo, nuestro deber es compartir el testimonio, compartir las buenas nuevas. El resultado depende de Dios. El resultado depende de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo y el resultado no lo sembramos y Dios se encarga de que los frutos se den de acuerdo a su voluntad. Una pregunta más. Ya vamos casi terminando. ¿Cuál es el límite de tu responsabilidad al compartir tu testimonio?
¿Cuál es el límite? Tú dices, ¿pero hay límite? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de tu responsabilidad al compartir tu testimonio? ¿Qué piensas? ¿Cuál sería el límite? Al compartir tu testimonio, pueden cuestionar tu historia, pero no tu carácter. Al compartir tu testimonio, pueden cuestionar tu historia. Ah, no, pero este era tal y tal. Ah, pero este, yo me acuerdo. Ah, pero este, había que tener cuidado con él. Pueden cuestionar tu historia, pero no pueden cuestionar tu carácter. Porque ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así dice la palabra. Al compartir tu testimonio, debes persuadir usando el Evangelio. Persuadir usando el Evangelio. Pablo no llegó con las palabras que él manejaba o que él dominaba. Pablo era un buen comunicador. Pero Pablo no llegó basado en lo que él sabía. Es más, le dice, yo fui educado a los pies de fulano y fariseo de fariseo y toda la cosa. Pero él no llegó con eso. Él llegó con el mensaje del Evangelio. Él llegó hablando de lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios se le apareció y el mandato que Dios le dio. ¿Ves? Entonces, debemos de persuadir o debemos de presentar nuestro testimonio basado en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas que va a persuadir a la persona que escuche. Es el Espíritu Santo quien va a tocar el corazón. No puedo yo llegar hablando con galantería o que yo sé aquí, que yo sé. No. Es el Evangelio. Y tercero, al compartir tu testimonio, debes descansar en el poder y la gracia de Dios. ¿Con quién compartirás tu testimonio? Para ir terminando ya. ¿Con quién compartirás tu testimonio? ¿Con quién? ¿Con amigos de antaño? ¿Amigos de la cancha de jugar fútbol? Yo quiero, si Víctor está escuchando o está con nosotros en la clase, quiero usar a Víctor. Víctor, cuando Víctor se convirtió, le decimos cariñosamente al chino, yo lloré esa mañana. Porque yo conozco a Víctor desde muchos años. Conozco a su familia. Y de muchos años digo porque nos mirábamos en la cancha. Yo siempre digo estuve, porque ahora ya no mucho, porque ya las rodillas, pues ya pasando un poco de los 20, ya las rodillas ya no son las mismas. Entonces, sí, pero yo me acuerdo de Víctor durante muchos años que lo miraba en la cancha y todo, con sus amigos y todo. Y miraba y me empezó a dar gozo cuando empecé a ver a Víctor que venía a la iglesia con su esposa Annie. Y cada vez que venía el momento de la invitación, yo derramaba mi corazón delante del Señor para que el Señor tocara su corazón y le hiciera entender realmente lo maravilloso del Evangelio. Pero Dios tenía su tiempo hasta, creo que pasaron, si no me equivoco, creo un par de años. Y Víctor llegaba, pero no decidía. El enemigo lo tenía bastante atrapado. Hasta que un día finalmente Dios hizo la obra. Y me acuerdo que fue un día de mucha alegría para mí cuando finalmente Víctor abrió su corazón al Señor. Y ahora que lo veo en la iglesia, lo veo transformado. Participa en clase, en la escuela dominical participa y lee su palabra. Es algo maravilloso porque es ahí donde decíamos cuál era tu vida pasada y cuál es tu vida ahora en el Señor. Una vida transformada es imposible o difícil de ignorar. Perdón, Víctor, pero tuve que mencionarte porque de las vidas que yo he visto que han sido transformadas por el Señor, tu vida es una de ellas. Y oro para que el Señor te fortalezca cada día. Y así hay otros más que yo conozco que Dios ha
ha rescatado, ha liberado y ahora son hijos de Dios. Y es lindo cómo el Señor trabaja. Es lindo cómo el Señor obra. Y qué lindo es que ahora son nuestros hermanos y compartimos la misma fe. La pregunta era, ¿con quién compartirás tu testimonio? Como decía, ¿con amigos de antaño? ¿Viejos amigos? ¿Familiares? La pregunta es, con el que se te ponga enfrente. La respuesta es, con el que se te ponga enfrente. Nosotros tenemos que tomar la ocasión y tomar cualquier oportunidad que tengamos de poder compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, es clave. Si tú no estás convencido de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues entonces difícilmente vas a poder compartir. Pero si tú eres una vida que ha experimentado las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, no puedes quedarte callado. Tienes que compartir y otros tienen que saber de que hay un poder transformador. Hoy en día es fácil poder compartir el Evangelio con cualquier persona. Todo el mundo anda desesperado, todo el mundo anda con temor de la muerte. Y te miran a ti y dicen, bueno, ¿y este qué le pasa? Yo no lo veo acongojado, no lo veo triste, no lo veo atemorizado. Y te van a preguntar, ahí está la oportunidad para presentar el Evangelio. De que tú estás tranquilo y confiado porque Dios está contigo. ¿Te das cuenta? Para ir terminando, jamás olvides tu experiencia de salvación. Vive tu fe y comparte tu testimonio. Y descansa en el poder y la gracia de Dios. Otra vez. Jamás olvides tu experiencia de salvación. Tiene que estar latente ese momento en que Dios te libertó, en que Dios te dio la oportunidad de entender el mensaje del Evangelio. Ese es un momento histórico en tu vida. La vida de Jesús fue tan importante, tan impactante, que la historia actual se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ese fue el impacto que Jesús causó en este mundo. Antes de Cristo y después de Cristo. Así también tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida antes de Cristo y ahora con Cristo. Por eso es que es importante de que jamás olvidemos, jamás olvides, hermano, el momento histórico, crucial, cuando la luz del Evangelio brilló en tu vida y tú le entendiste y Dios te dio el privilegio de que le abrieras tu corazón y que recibieras el mensaje de salvación. Ese día es histórico. O sea, no te olvides jamás de tu experiencia de salvación, porque eso va a ser como un combustible para tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a poder ver cuál era tu vida anteriormente y cuál es tu vida ahora y las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Vive tu fe y comparte tu testimonio. La fe tiene que estar cada día en nosotros. La fe es la que nos da el impulso para continuar viviendo, para continuar en este mundo hasta que el Señor nos lleve. Y descansa en el poder y en la gracia de Dios. Dios nos ama, Dios nos sostiene. Aun cuando parezca que nuestra fe está fallando, aunque tal vez ese momento histórico de tu conversión parece que se ha opacado, descansa en el poder y en la gracia de Dios, porque es Él que nos lleva hacia adelante. Ahora yo quiero concluir, hermano, y gracias por haber estado ahí estos minutos. Pero yo pienso que la palabra esta mañana ha sido linda, ha sido confrontadora. Y tenemos un grande privilegio nosotros como hijos de Dios de poder compartir con otros nuestro testimonio. Y que ellos vean a través de nuestra vida de que sí, realmente, Dios es el único que puede cambiar y transformar las vidas. Yo quisiera que orásemos antes de terminar, o para terminar, y sin antes pues desearles que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Y bueno, mientras tanto, sigamos estudiando su palabra en la casa. Yo creo que el próximo domingo será uno de los otros hermanos, hermano David Cerrato,
o hermano Edward, que estarán llevando la clase para ustedes, para que sigamos conectados a través de la palabra de Dios. Así que hermano, un saludo, un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga, que les guarde, y les amo mucho. Y confiamos en el Señor de que esto luego pasará, y que al final del día que realmente aprendamos lo que Él realmente quiere y ha querido enseñarnos a través de todo esto. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te doy en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de Pablo, tu siervo, que nos sirve de inspiración, Padre bendito, que él aprovechaba cualquier oportunidad para poder compartir esas buenas nuevas de salvación. Y luego acá, Señor, sí presentando defensa por todas las acusaciones que le hacían sus compatriotas judíos, pero al mismo tiempo aprovechando al máximo, Señor, la oportunidad que tú le diste para poder, aún ante el Rey, el mensaje del Evangelio. Padre bendito, gracias por las cosas grandes que has hecho en nuestras vidas. Gracias por ese poder del Evangelio transformador que transforma vidas. Gracias, Padre bendito, porque nuestra mente se remonta a aquel día en el que tú nos llamaste, a aquel día en que abrimos nuestro corazón a ti, para que tú fueses nuestro Salvador y Señor. Nuestra mente se remonta, Señor, a aquel día cuando tú nos llamaste. Y podemos ver, Señor, una vida antes y después. Una vida sin ti y ahora una vida contigo. Gracias te damos, bendito Dios, porque nuestras vidas son diferentes por la gracia tuya, por tu amor y por tu misericordia. Síguenos, Señor, ayudando a seguir madurando y a crecer en el conocimiento de tu palabra. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Somos débiles, somos humanos, pero gracias porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos capacita. Padre bendito, que tu palabra haga el trabajo para el cual tú le enviaste. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a los líderes de la iglesia. Bendice a nuestro hermano pastor y su familia. Bendice, Padre, a cada familia, Señor, representada en la clase de adultos. Bendice a cada hermano en la iglesia, Padre bendito. Que aprovechemos el tiempo, Señor, que estamos en casa en estos días de cuarentena y que podamos sacar el mayor provecho leyendo y aprendiendo de tu palabra. Bendito, gracias. Quédate con cada uno de nosotros. Y gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos. Y no se olvide, hay que compartir nuestro testimonio con aquellos que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio, la buena nueva de salvación. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.